doy un poquito para orientarnos viendo la dinámica de la Tierra, ¿vale? Que os puse un vídeo tal, está colgado también en el enlace, donde habla un poco de cómo se originó la Tierra. Aquí, ya os estoy diciendo un poco de cara al examen, pues son cosas un poco generales, quiero decir, no voy a entrar, luego veremos que ponen las eras geológicas, no sé qué, pues hombre, las eras sí, pero luego, si un fósil es de, yo qué sé, de el cuaternario, no sé qué, ese tipo de cosas no me van a interesar, ¿vale? Son cosas un poco, pues, la tectónica de placas, ese tipo de cosas que veremos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí de la parte de evolución geológica, pues hombre, saber un poco, haber leído un poco el origen, pero tampoco es algo que te pueda poner... O sea, no, mi tónica es la misma, no voy a poner preguntas a desarrollar muy grandes, si acaso alguna definición, ¿vale? No es, explícame, pues eso, explícame el origen de la Tierra, ese tipo de preguntas van a seguir sin caer, ¿vale? No es el objetivo que tengo. Pero, por ejemplo, saber lo que es, pues que al principio era Pangea, que, por ejemplo, te digo, ¿qué significaba o qué significado tiene Pangea? Bueno, pues al principio todos los continentes estaban unidos formando una masa de tierra. Punto, pues ya está, no quiero tampoco más, ¿vale? No quiero ni fechas, ni historias de esas, ¿vale? Bueno, la versión que vimos, también vimos lo de las... Por cierto, ¿por qué se llamaba Pangea? ¿Qué significa Pangea? Pangea parece que es, quiero recordar que era Pangeo, significa unido, algo de eso me parece, creo, recordar algo de eso, que viene del griego unión o uno, algo de eso, me parece, ¿vale? Bueno, entonces teníamos, ya os dije que al principio se formó, vimos el vídeo aquí, con las explosiones, tal y cual, toda esa pesca, ¿vale? Esto no sé si lo hicimos estas, ¿puede que no? No. Vale, entonces ninguno, bueno. Lo que os decía, al principio de los continentes unidos, ¿vale? Pangea. En ese momento, recordad por el vídeo que la Tierra no había vida como tal, ¿vale? Lo que había era, pues eso, una temperatura muy grande, mucha inestabilidad, ese tipo de cosas, ¿vale? Y la vida surgió muy a posteriori. Luego veremos las eras y demás y veremos un poco cómo se clasificaba la vida, ¿vale? Bueno, una atmósfera primitiva muy rudimentaria. Sí, importante, aquí más o menos, y que os dejo en esta parte es, lo que sí habían eran elementos, silicio, carbono, ¿vale? Pero no teníamos una atmósfera con oxígeno todavía. El oxígeno llegará cuando lleguen los primeros seres vivos. Esa es la historia, las bacterias y demás, es lo que quiero hacer. Eso fue un punto de inflexión, es decir, al principio lo que teníamos eran los gases que provenían pues, de explosiones, ese tipo de cosas, de los volcanes, del interior de la Tierra, dióxido de azufre, una atmósfera que ahora mismo sería muy agresiva para nosotros. Entonces, hasta que no aparecieron las primeras bacterias que vivían en esas condiciones y empezaron a producir oxígeno, ¿vale? Hasta ese momento no había una atmósfera con oxígeno como la que conocemos ahora para poder vivir, ¿vale? Eso es un poco, había dióxido de carbono y demás, pero no oxígeno, ¿vale? Y además también se formó lo que a partir del oxígeno, el ozono, que ya sabéis que nos protege de la radiación solar, ¿vale? Bueno, le dice, los componentes del sistema solar se forman a partir de gas y polvo cósmico. Pues efectivamente, verdadero, ¿de acuerdo? No perder de vista una cosa que también es, yo creo que curiosa e importante, y es que el gas y la materia sólida y el polvo cósmico es lo mismo, son elementos. O sea, el oxígeno es un gas y es un elemento. O sea, no penséis que por ser gas es algo más etéreo. Son elementos igual. Lo que pasa que, en este caso son gaseosos y otros que son sólidos. Sólidos, pues los metales, hierro, zinc, todo ese tipo de cosas son sólidas, ¿vale? Mientras que el dióxido de carbono y demás son gases, ¿vale? De las acumulaciones de materia que giran alrededor del Sol se formaron los planetesimales. Sí, recordad, ¿vale? Verdadero. Luego, uno de los gases que escapó del interior de la Tierra fue el oxígeno. No, efectivamente, esto aparece con la vida. Por eso os decía que es este tipo de cosas lo que yo te puedo preguntar, ¿vale? Aparecieron con las primeras bacterias. La fusión del planeta originó la distribución de los materiales en el interior de las capas, ¿vale? Eso no, sería cuando se fue enfriando, ¿vale? Eso es falso. Eso es falso, es decir, al irse enfriando fue lo que hizo que las diferentes, por densidades, las diferentes elementos que formaban la Tierra se fueran solidificando, ¿vale? Es como, pues eso, imaginaos un vaso donde yo estoy diferentes materias y la agito. Al final, por densidad, las más pesadas van cayendo, tal. Pues aquí pasa un poco lo mismo, solo con materiales. De hecho, veremos luego que el núcleo de la Tierra es níquel y hierro. Ajá, Es decir, lo de la fusión de la que no habíamos comentado que se fue primero un poquito, después se fue acumulando. ¿vale? Sí, eso van formándose, pero la distribución de los materiales, o sea, la Tierra se formó por esa acumulación, pero la distribución en las capas se hizo cuando ya se fue enfriando la cuestión. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí que es verdad que la Tierra se formó por los impactos de la fusión, pero la distribución de las capas, las capas desde fuera hasta adentro, eso se hizo por las diferentes densidades, ¿vale?
¿Me explico la...? ¿Sí? O sea, si aquí te preguntasen, ¿la Tierra se originó por...? Entonces sí, ahí sí. Pero si me dicen cómo la Tierra, sus capas internas se han ido formando, sería falso. ¿Vale? Elige la respuesta correcta. Vale. Los continentes se alejan por el movimiento de las placas litosféricas. Eso es verdadero. ¿Vale? Es decir, lo veremos luego con más detenimiento. La Tierra está formada, la litosfera está fragmentada en capas, en placas tectónicas, ¿vale? En placas que se van moviendo unas con otras. Es decir, Europa se está moviendo, África se está... Bueno, no África, sino... África está en una placa, África está en una placa que se va moviendo. De hecho, tenemos una subducción por la zona de Murcia. O sea, la placa donde está África y la placa donde está Europa están... Bueno, no está en Murcia, está en el mar. Por eso en Murcia ha habido los terremotos que ha habido. Además, hay una zona de subducción, ¿vale? Y en África hay un rift gigante, que es la zona donde también subducen otras dos placas tectónicas, ¿vale? Entonces, los continentes efectivamente se están moviendo. Y cuando digo que se mueven es que si aquí está África y aquí está Europa, la capa africana se va metiendo debajo de la europea y está arrastrando a África, ¿vale? Hacia Europa. Lo que pasa es que la velocidad es ínfima. Entonces, claro, eso tarda miles de millones de años. ¿Qué pasa? Cuando se atascan, al liberarse, un terremoto. Eso es lo que sucede. Pero eso está pasando continuamente. A la vez que ahí estamos desapareciendo, lo veremos luego, desaparece materia, y luego en las dorsales oceánicas, que son zonas por las que salen, o los volcanes, por las que sale material de dentro de la Tierra, se está formando placa. O sea, por un lado va desapareciendo y va consumiéndose, y por otro lado va surgiendo. ¿De acuerdo? De hecho, en Estados Unidos se llevan mucho tiempo estudiando las Islas Canarias, porque hay un monte que, por lo visto, la placa hay una zona de subducción donde ese monte, la mitad, está en peligro de, no digo un monte como el monte aquí, sino un monte, me refiero a media isla, tiene el peligro de hundirse. Entonces creen y decían en su momento que si ese medio monte, esa media isla se hunde, generaría un maremoto que puede llegar hasta la costa de Estados Unidos. Entonces están ahí pendientes, tal, entonces andan ahí. Acordaos, no hace mucho, yo ya, la noción del tiempo, lo mío ya son eones, ya pienso en eones. A mi hijo hace 5 eones, no. Pero la movida es, acordaos en el mar, pues fue enfrente, no sé qué isla de Canarias, no sé cuál era. Que empezaron a salir, hierro empezó a salir allí del mar, y eso era porque estaba formando materia. Entonces estaban ahí diciendo, bueno, a ver qué pasa aquí. Porque claro, veremos luego que nosotros hemos bajado hasta 15 kilómetros. Más no. Vamos a ver luego que todo lo que sabemos es hipótesis. Es decir, cuando empieza a salir ahí la movida dices, ¿qué estará pasando a 40 kilómetros de profundidad? Lo mismo pegaste un petardo que salimos todos volando. Entonces, claro, hay que tener cuidado con ese. Hemos perforado. Bueno, hemos perforado. No, y bajar a 15 metros a lo mejor, 15 metros, no hay minas. O sea, entonces sí. Claro, pues eso es, han llegado así, a 15 metros, ¿vale? 15 kilómetros. Eso es. Bueno. Dice, a ver, el B, no es necesaria el agua líquida para que exista vida. Falso. Necesitamos el agua, pero vamos. El supercontinente Pangea se ha formado y disgregado una sola vez. Falso, lo hizo varias veces. Eso es. La aparición del oxígeno en la Tierra se debe a la fotosíntesis. Verdadero, eso es. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esto fue un cambio que, daos a nivel cultural y demás, este fue el cambio vital. La aparición del oxígeno fue lo que hace que seamos hoy, que sea la Tierra hoy como es. ¿Vale? Sí, porque si lo ves, mira, había varios. Aquí está, ¿ves? Primero se fueron aquí uniendo, luego se separaron, volvieron a unirse, es decir, no fue solo la separación, sino fue por el movimiento de las placas. ¿Vale? Aquí ya os digo, cosas de examen, pues cosas en plan el cuadrito, este movidas así, ya sabéis un poco cómo funciona el asunto, ¿vale? No es un tipo test, pero bueno, un tipo test encubierto. Ahora, el tiempo geológico. Aquí lo que os digo, simplemente saber un poco a qué equivalen las cosas, pero no quiero que os sepáis todas las eras que hay, ¿vale? Ni qué había en cada momento, no lo vamos a ir viendo. Entonces, la Tierra se formó más o menos 4.500, 4.600 millones de años, ¿vale? Hay por ahí cosas bastante curiosas de como un reloj, las 12 horas del reloj y cuando va apareciendo cada cosa, que eso también aparece en otro vídeo, bueno, lo podéis ver ahí. Lo importante es eso, que tiene este periodo de antigüedad, ¿vale? Y como son 4.500 millones de años, lo que se hace es dividirlo, igual que nosotros dividimos la historia en siglos, que para nosotros 100 años, para una persona puede ser mucho, pero bueno, una media está en dividir 80 años, es abarcable. En el caso del tiempo geológico, se utiliza una unidad que es el eón, ¿vale? Un eón son 1.000 millones de años, es decir, 1.000 millones de años. Esto es un eón. ¿Vale? Recuerda que estamos hablando de 4.500 millones de años. Bueno,
Pues 1000 millones serían un eón, ¿vale? Ahora vamos a ver que también se subdivide, ¿de acuerdo? Pero 4 eones y medio entonces, ¿no? ¿4? 4 eones y medio. 4 eones y medio, eso es, sí, eso es. Bueno, se ha pirado. Ya nos hemos ido a matemáticas. Está ahí. Está todo conectado. Ahí, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco lo que os decía. Hay algunos por internet que están también bastante bien, pero simplemente fijaos, un poco por curiosidad, ya digo, no me voy a preguntar tampoco estos órdenes, pero sí que veáis que se supone que si hacemos un reloj con 12 horas, el ser humano aparecía a las 23:58. Es decir, nada, al final, lo que nosotros parece que llevamos aquí tal, es simplemente el final. Ya digo, a las 23:58 es cuando aparecería el ser humano, ¿vale? Lo anterior, pues bueno, fijaos aquí que a las 4 horas, lo que decía, las primeras bacterias, a partir de aquí ya empieza el oxígeno. Y fijaos como aquí la nada, y a partir de aquí hay un periodo un poco seco, pero ya evoluciona el asunto, ¿vale? Aquí ya está porque ya tenemos atmósfera y demás, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos los eones y demás, ya yo creo que antes tampoco es mucho más historia, es ¿cómo hacemos para saber las fechas tan antiguas? Más que fechas o el tiempo que ha pasado. Por aquí no vamos a hablar de fechas, no vamos a hablar de 4500 a.C., vamos a hablar de hace 5 millones, hace no sé cuántos millones. Entonces, hay dos formas, y esto hay que entenderlo. Está... Ven a por mí, por fin. Se aparecen algún día dos tipos con una camiseta que se abrocha por detrás, me llevarán para adelante, seguro. Es la datación absoluta, que es uno de los métodos, y la datación relativa. Vamos a ver. Aquí, esto sí, además que lo sepáis también un poco porque siempre se habla de ello. La datación absoluta me permite saber el número, o sea, cuántos años han pasado desde entonces, ¿vale? O sea, hace no sé cuántos, ¿vale? La datación relativa solo me permite decir si fue antes o después. Yo no puedo decirte cuántos años han pasado, te puedo decir si fue antes o después, ¿vale? Entonces, la datación absoluta es un método que se basa en la radiactividad. Entonces, cuando dicen la prueba del carbono 14, ¿no? Esto es carbono 14, vale. Lo voy a poner aquí, lo extiendo un poquito. Entonces, el carbono, parece carbono, nitrógeno, oxígeno, es un elemento que existe como tal, ¿vale? Pero que tiene isótopos, ¿vale? Es decir, el carbono se va descomponiendo con el tiempo, según pone aquí, yo sigo el PDF, que es lo que hay, pero yo tengo mis historias. Se convierte, ¿vale? Con el tiempo se va convirtiendo en nitrógeno 14. Bueno, vale, lo dejo ahí, yo sigo el PDF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la movida es que aquí, como decía antes Nacho, están las matemáticas. Es decir, no hace falta, voy a poner una ecuación, digo, por cultura general, que no hace falta que sepáis. Pero lo que me está diciendo es esto. Ya os digo qué es. No os mareéis, ni nada, ni convulsiones. Vale, ¿recordáis la exponencial? Allí con los números que vimos al principio. Bueno, esto que me está diciendo es que la concentración en un momento dado de carbono, la que no se ha descompuesto, depende de la inicial y sigue esta regla. Es decir, esta es una constante que depende del carbono o nitrógeno y este es el tiempo que ha pasado. Es decir, si tú a mí me dices qué cantidad de carbono tienes original, como yo sé cuánto tarda en descomponerse, te puedo decir cuánto tiempo ha pasado. Es decir, yo tengo 10 de carbono y sé que cada minuto, imaginaos así, pero para que hagamos una escala, yo tengo, imaginaos, 10 de carbono. Y cada minuto que pasa se descompone un carbono, ¿vale? Si yo de repente veo que tengo 7 carbonos, pues han pasado 3 minutos. Eso es básicamente, a muy grandes rasgos, lo que yo hago. Sé lo que tendría que haber, sé lo que he llegado y tengo la ecuación matemática. Pues con eso se hace una datación de los años que han pasado. ¿Qué pasa? Que si yo me encuentro allí la vasija de no sé qué leches, la vasija de no sé qué leches no tiene carbono. Pero al lado si hay un resto animal o fosilizado, yo puedo extraer algo de carbono, fosilizado todavía no, pero un resto animal bien conservado, puedo extraer de ahí carbono. Entonces cuando dicen esto, lo de, ¿cómo se habla de? Aquí en España, el yacimiento de Atapuerca, cuando dicen, se ha encontrado una fosa con no sé cuántos restos homínidos de tal año. Claro, esos restos estaban conservados de tal manera que el hueso no se había fosilizado. Fosilizar es convertirse en piedra. El carbono desaparece. Algo de carbono. Sacan esa muestra de hueso y le dicen, ¿cuánto carbono de este hay? Tanto. Pues entonces, según la ecuación matemática, han pasado no sé cuántos millones de años. Esa es la forma de datar y te doy una fecha más o menos precisa, con cierto error, pero más o menos precisa. ¿De acuerdo? Hay otra que es, esta sí me permite, ya digo, en este caso, como pone aquí, consiste en determinada edad concreta, más o menos en millones de años, en la que tienen lugar acontecimientos geológicos, como a partir de carbono, claro.
Entonces, bueno, pues aquí se transforma. Aquí lo que te dice la vida media, porque normalmente en vez de contar átomos de carbono tal cual, se hace una universal y dice, vamos a ver, vamos a contar, o sea, vamos a estimar que se haya gastado la mitad de lo que había. O sea, si yo tenía 10, ¿cuánto pasaste? Que se han gastado 5. Y eso es lo que se llama la vida media de un compuesto, ¿vale? Pero es eso, yo cojo una muestra de carbono, sé lo que tendría que haber y sé la ecuación que me dice cómo se ha ido descomponiendo, por tanto yo puedo sacar el tiempo, ¿vale? No es complicado, pero bueno, lo harían así. ¿Qué pasa con la datación relativa? La datación relativa ya, el método no me permite decir años concretos, me permite decir si fue antes o después. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si algo sucedió antes o después. ¿Cómo? Hay varias formas, la más común es con los estratos. ¿Qué son los estratos? Pues los estratos es materia que se va acumulando y, como es lógico, según los años se va acumulando una encima de otra, no vamos a dejar algo debajo. Entonces, a partir de ahí, fijaos que lo que sé es si el estrato es superior, yo sé que ha sido posterior al que está abajo. Eso es lo que yo puedo decir, ¿vale? De hecho, sabéis que, por ejemplo, se van mucho, hay una forma muy curiosa y es de ver cómo era la atmósfera antiguamente, porque se van al polo norte o polo sur, zonas con el hielo, y taladran y sacan un cilindro de hielo. Ese cilindro tiene congelado el CO2 con el carbono de ese momento, y a partir de ahí te dicen, este estrato es de esta época, este estrato de esta época y este estrato es de esta época. Y con eso pueden saber, de hecho, cuánto oxígeno había en aquel momento, cuánto CO2 había, lo sacan a partir de ahí, a partir de esos estratos. Porque, como os pone aquí, hay 3 reglas fundamentales. Una importante, principio de superposición, es decir, el estrato que está más arriba es más reciente, ¿vale? Y todos los que estén por debajo son anteriores, ¿vale? Se supone que, claro, miran en sitio donde no haya habido, ahora me dices que hemos construido un edificio, pues claro, han movido todo, pero se miran en zonas donde se sabe que no... Sería la relativa. Claro, esa es la relativa, ¿por qué? Por lo que te digo, porque son relativos, es decir, no relativo, ojo de, no lo sé, sino relativo porque depende de otra cosa. Yo te voy a decir, esto es de hace 5 millones de años. Te diré, esto es antes que esto. Y después que esto. Por tanto, es relativo que depende de con quién lo compares. Con algo posterior o con algo anterior. Pero no te voy a decir años que han pasado. Solo te voy a decir si es anterior o posterior. Fijándome en los estratos. Luego ya, si mezclo y meto pruebas de carbono 14 y movidas de estas, te puedo decir cada estrato de cuándo es. ¿Vale? Entonces, lo que decía, el primer principio de superposiciones es en una serie de estratos sin deformar, claro, no ha habido modificaciones, los estratos inferiores son más antiguos que los superiores, se formaron antes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces nos permite establecer la antigüedad, por ejemplo, de los fósiles, cuál fue antes y cuál fue después. No te diré fechas solo con eso, pero sí cuál fue antes y cuál fue después, ¿vale? Se superponen las placas y puede Claro, pero cuando yo cojo algo, por ejemplo, si yo cojo de... La placa coge... No penséis en placa como en un continente. La placa a lo mejor, yo no sé cuál coge, sinceramente, pero a lo mejor coge África, el océano, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si yo cojo de mitad de África, ese no está en ninguna placa, no está subducido ni nada. O sea, cojo una muestra de una zona que no haya estado debajo de la otra. Claro, si la coges de un rift o algo de esto, entonces ahí ya ha habido modificación, ¿vale? O si, pues no sé, se ha demostrado que allí hubo algún terremoto o algún volcán, pues bueno, también lo verán. Entonces, la gente que estudia esto sabe un poco discernirlo ahí, ¿vale? Bueno, cuando si vais a Galicia, cuando paséis por León y por toda esa zona, se ven toda la parte esa roja, que es porque tiene mucho hierro, ¿vale? Pues son sustratos que se han ido formando y se ven diferentes colores, rojo más oscuro, rojo más claro. Ahí tienes un corte porque pasa por mitad de una montaña y todo eso son los sustratos que se han ido durante millones de años, ¿vale? Lo que decía, el principio la relativa se basa en principio de superposición, ¿vale? Lo que está arriba es más reciente. El principio de la sucesión faunística, es decir, los animales vivieron en unas épocas determinadas la misma especie. Si yo en diferentes sitios encuentro el mismo animal o el mismo vegetal, deduzco que esos estratos son de la misma época. Porque claro, dirás, sí, tal, es que estamos hablando de millones de años. O sea, no hay planta que haya vivido tantos millones de años. A lo mejor alguna especie aparece repetidamente, pero si hay alguna en concreto que saben que ha vivido en una época, si yo la encuentro aquí en Collado Villalba, la encuentro en Hong Kong, pues esos estratos supongo que son de la misma época. Porque claro, en la Tierra no se depositan los estratos igual en toda la forma, dependen de las condiciones meteorológicas y demás. Entonces, mientras aquí puedo tener un estrato muy profundo, esa misma época a lo mejor en Japón no lo es. Pero si encuentro un animal, un vegetal, que sea igual, ya sé que esos dos, aunque no tengan la misma profundidad, son de la misma época. Ya tengo ahí ya digo, no puedo datar, porque no utilizo carbono 14, pero puedo decir que son de la misma época, ¿vale? Y luego, el principio del actualismo. ¿Qué quiere decir eso?
que no ha habido fenómenos geológicos nuevos. Es decir, los volcanes, los terremotos, todas las movidas han existido durante toda la época de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, si hay terremotos, hace 50 millones de años había terremotos y 1000 millones de años también. ¿Vale? Lo que te pone aquí un poco. Los procesos geológicos que se producen en la actualidad son los mismos que tuvieron lugar en el pasado. Esa es la historia. ¿Vale? Y tienen los mismos efectos. ¿De acuerdo? Pues eso, que te pone aquí. Si un río ahora mismo yo observo que una roca la deja súper lisita y redonda, pues si me encuentro una roca lisita y redonda, supongo que fue de un río. La Cañón del Colorado era un río. No era más, de hecho. Pero bueno, pues ahí está, ahí se puede ver. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que os digo. A ver, vamos a hacer aquí un poquito, o sea, para que tengáis... ¿Qué te pasa aquí? Ambrosio. Vale. Para que tengáis un poco la historia, la datación la podemos hacer de forma directa, ¿vale? Que es, te doy, vamos a poner los años, que puedo dar hasta los años, ¿vale? No digo fechas, sino los años que han pasado. Se hace por métodos radiométricos, tenemos radioactividad, ¿vale? Sería así. Y luego tenemos la relativa. En la relativa, aquí te digo antes o después. Yo no te puedo decir cuántos años han pasado, te puedo decir que es antes o después. Y se basa en 3 principios. Espera, que ahora lo pongo otra vez, que me lo vean. Superposición, eso es, sucesión faunística y actualismo. Superposición, hemos dicho sucesión faunística. Sí, superposición de sustratos, sí. Sucesión faunística y actualista, ¿no? Es que no suena tan mal. Actualismo, es que no suena fatal. Por ejemplo, sí, te puedo decir, sí, ¿en qué principio se basa? Cosas y cortitas. A lo mejor ni que me los expliques, ¿en qué principio se basa la datación relativa? Pues tú me pones superposición, sucesión faunística y actualismo. Se acabó, ya está. Sucesión faunática, ¿no? Faunística. Faunística. Fanáticos somos nosotros. Sucesión fanática. Sois unos fanáticos. Faunística. Y la última es Actualismo. Es que claro. Actualismo. Es que hago así para que si me roban los apuntes que no se entiendan que se jodan. Esto solo para una mesa minoría. ¿Vale? La datación directa es la absoluta. Llaman aquí absoluta, ¿no? Vale, directa o absoluta. Vale. Es que al final, absoluta. Gracias. Absoluta. Absoluta o directa. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea que os queréis de esta parte, ¿vale? Pues vamos a entrar, ya digo, la fórmula lo he dicho un poco a nivel, pues eso, de cultura general que lo veáis, pero vamos. La fórmula no la vas a preguntar. Ni de coña. Yo todo lo que no esté en el PDF, me encantaría la fórmula porque mola mucho, pero no voy a... Yo no me paso el PDF. De hecho, me lo ha dicho Damiana, yo soy más de química y de matemática, me ha dicho, hay una parte que está mal, no sé qué, digo, hostia, a ver, Damiana la que pilota, que bióloga. Y entonces alguna parte que os diga a vosotros, esto está mal, o sea, no está mal, está anticuado, ya no está en vigor, pero si alguien me lo cascase en el examen, yo se lo pongo por bueno, porque está en el PDF. Me quedó una duda con Sí. el reloj. En el reloj se separan los mamíferos y los dinosaurios. Como A si ver. los dinosaurios no hubiese mamíferos también. ¿Por qué? Dinosaurios mamíferos, yo no sé si hay, no lo sé. Pregunto. ¿Sí? Con el No. de los dinosaurios aparecen los mamíferos. Es que yo creo, no sé si a lo mejor, porque claro, yo ahí en la zoología ya sí que o sea, en esta me pillas, en la zoología maté, pero yo no sé si habrá, porque yo creo mamíferos que tienen mamas, pues, como el canguro y todo esto. Yo no creo que haya, porque como son como descendientes de los pájaros, pues, no, perdón, los pájaros descienden de los dinosaurios, yo creo son, pero más que porque... Arquetónics. Le he hecho un calamar, como diciendo, se te pilla y te destroza, chaval, me falta por la mitad. Ese es el dragón perdido que está del dinosaurio de las plumas. Es que yo ahí no... Yo es que la parte... Es que a mí si no... Arquetónics se llama. Yo si no hay ecuaciones de por medio ya... O sea, yo parque jurásico y digo, ¿cuándo habrá parque matemático? Me mola la peli porque hay un matemático que está de la olla, empieza a ligar con la otra y con la gotita de agua y dice, anda, flipado. Además le habla de la teoría del caos. Pero eso es una marca de ropa deportiva, de Ah, sí. montaña, que se llama Arquetónics.
Y es justo la Se supone que es el que está ahí sin primer conectar. dinosaurio que encontraron Hombre, con con plumas. esto sí que quedamos con la idea de que hace tantos millones de años, que todo son hipótesis, o sea, y ya os he dicho, se ha perforado hasta 15 kilómetros de profundidad. 15 kilómetros, o sea, es una mierda la Tierra. O sea, lo que hay abajo, veremos los métodos. Que hay 2.000 kilómetros o más, ¿no? No todo para abajo. No, no, para abajo. Y 6.000 4. kilómetros. Ah, sí, sí, 4.000. Sí, o algo de eso, sí. O sea, fijaos, lo que hay dentro, yo me acuerdo un capítulo de los Simpsons que se veía un Shiva moviendo palancas así como si no hubiese el mundo, ¿no? O sea, lo que hay en el centro de los Simpsons, o sea, de los Simpsons no, en el centro de la Tierra, en el centro de los Simpsons, es que ya los Simpsons son mi religión, eso es así. ¿Vale? Bueno, pues tenéis un poco, esa es la idea que tenéis que tener aquí, no más historias. Por ejemplo, aquí dice, fijaos, la datación relativa nos permite conocer la edad de las rocas en millones de años. Falso, eso es la absoluta. ¿Vale? Estamos en la página 6. ¿Vale? Dice, si encontramos sedimentos glaciares en una zona, podemos afirmar que en algún tiempo estuvo ocupada por hielo. Verdadero, claro. Están ahí, se han puesto por encima y nos ha dejado ahí cubierto, ¿vale? Si conocemos la edad de un fósil, podemos saber la edad exacta del estrato que lo contiene. Claro, verdadero. Es de lo que se basa, ¿vale? Eso es lo que se basa. Se basa en datar algo que tenga carbono. El tiempo que tarda un elemento inestable en reducirse a la mitad nos permite conocer la edad exacta de una roca, verdadero. ¿Vale? Es el tiempo de vida medio. ¿De acuerdo? Podría ser a la mitad, que es el que se ha tomado. Sí. La tercera, Sí. si conocemos la edad de un fósil, no había dicho antes que los fósiles no tienen No tienen carbono. Aquí es que yo no diría fósil, claro. Yo diría, más que fósil, sería un resto orgánico que no esté fosilizado, todo protegido. Por ejemplo, típico, ahora veremos en ámbar y demás. Pero bueno, dado. Dice que lo conocen, así que... Claro, o sea, ya aquí la historia está en que toman el fósil como si fuese de donde sacan el carbono. Un fósil ya veremos que es un ser o una planta, claro, es algo biológico que ha sustituido toda su parte biológica por minerales. Es decir, me has quitado todos los carbonos y me han metido en su lugar, pues, yo qué sé, sodio tal y cual. De ahí, yo creo que a lo mejor viene alguno de estos y dice, pues sí podían, ya puede ser carbono. Pero bueno, haría... ¿El elemento inestable es el carbono 14? Es el carbono 14 que se transforma. De hecho, aquí pone carbono 14 en nitrógeno. No sé qué. Claro, yo diría, o sea, yo la datación que se me ha entendido es carbono 13 pasaba a carbono 12. Pero yo, PDF, en ti creemos. No, o sea, como es lo que hay, es lo que hay. ¿Vale? Pero sí que es verdad que se basa, lo que quiero que os quede con la idea es un compuesto radiactivo se va convirtiendo en otro y ese tiempo está medido. Eso es lo que quiero que os quedéis. Vale, luego los amonites, yo qué sé, pues mira, moluscos, ahora para Navidad en vez de unos dígaros, fíjate unos amonites de estos. ¿Esos son los redondos? Pues debe ser. La caracola. Sí, está. ¿Eran moluscos? Aquí está. Caracolas, esto. Vale. Pues son similares a los calamares, pero con concha externa. Bueno. Y vivieron durante la era secundaria. O sea, cuando la ESO, no, hombre, no. Ahí no. Si encuentras un amonites en una roca, ¿qué conclusiones sacarías? Pues que esa roca y esos sedimentos son de la era secundaria. Es un poco lo que diríamos. Aquí lo que estamos haciendo es una datación, fijaos, relativa, porque no te puedo decir la fecha si no puedes traer carbono, pero al saber que ese organismo vivió en esa época, te puedo decir que la roca es de esa época. ¿Qué fecha tiene? Pues haz una prueba de carbono 14 si puedes. ¿Vale? Vamos aquí a ver los fósiles. Vale, entonces. Los dos vivieron la época secundaria. Claro, que la roca es de la época secundaria también, y que lo que tenga alrededor de esa época. Es una datación relativa. ¿Vale? Son de la misma, porque el relativo es antes, después o en el mismo momento, pues en la misma época. Si encontrásemos, imaginad que encontramos eso aquí y de repente por debajo encuentro más cosas. Pues ese mismo bicho lo que me está datando es lo que tengo en el momento, lo que tengo por debajo también, por eso que es anterior a ese organismo, y lo que tengo por encima de ese organismo. Es decir, me está datando lo que está con él, lo que está por debajo y lo que está por arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es un poco lo que me diría. Con lo cual, sabiendo cuándo ha vivido una especie, sabemos lo que está por encima es posterior, lo que está por debajo anterior y lo que está a su altura, pues del mismo. ¿Vale? Bueno, entonces los fósiles básicamente, ¿de qué se trata? Pues bueno, lo que sucede es normalmente lo que te dice es se fosilizan las partes duras, es decir, en un mamífero o en un animal lo que se fosilizan son los huesos. ¿Vale? Estamos hablando de fosilizar, ya veremos que otros métodos de conservación. Yo traigo un programa, no sé el documental, lo buscaré, que flipé, porque ahora hablaré, o sea, la peña está un poquito callada. Es decir, quieren revivir el mamut.
O sea, el Parque Jurásico, pero que hay científicos metidos en ello. Están- O sea, que no es decir... Pero es que hay mamut momificados en Siberia. Claro, eso, es que es eso. Entonces han sacado ADN, y entonces a partir del ADN, en el ADN está la información de cómo construirlo. Entonces quieren coger y clonarlo, pues no sé para qué, para hacer abrigos. ADN de elefante y crear- No has dicho, como lo vamos a extinguir con el cambio climático, que se jodan los anteriores que ya se han extinguido y se extingan 2 veces. Esto del hombre de yo voy a ser más. Yo me extingo una, pues tú 2. Entonces es para eso. Pero bueno, no, porque si no, a mí no me cuadra. Pero bueno, entonces son las partes duras las que al final se fosilizan. ¿Cómo? Lo que se hace es, los huesos son minerales también. Lo que se va haciendo es sustituir minerales de las rocas de alrededor por las partes de los huesos, ¿vale? La parte blanda, carne y demás, ha desaparecido. No estamos hablando de momificación, estamos hablando de desaparecen los tejidos blandos y son los duros, o en el caso de árboles y demás, los troncos los que se quedan fosilizados, ¿vale? Entonces lo que parece, dejan un hueco, todo esto sí es compresión, muchísimos años, ¿vale? O sea, no se va a fosilizar nada en superficie, ¿vale? Porque necesita presión y está resguardado de los agentes externos. Claro, o sea, la presión es brutal. O sea, la presión que... Yo estaba un poco electrificado. Joder, yo iba a decir, yo estaba bajo la tierra, digo, hostia, Pero yo estaba un poco electrificado. Eso... ¿Y por qué está en superficie? Me refiero. Pero eso era porque... Pero eso fue una movida que hicieron ahí, que estaba bajo un lago, no sé qué Eso historia. fue en el glaciar Felipe Moreno, Argentina. Claro, pero eso es porque anteriormente está cubierto, seguramente. Sí, seguramente. Yo creo que sí, vamos, es la movida de o hasta bajo hielo, Sí, o alguna historia así. Sí, es como hay unas fotos preciosas, es que no sé qué lago es. Un lago salado cubría como un bosque, entonces el lago ha desaparecido y se han quedado los árboles casi como fosilizados, que son blancos así y tal, porque han cogido toda la sal, miradlo, son impresionantes. Estados Unidos, creo. Es por sí, toda la sal, porque era un lago salado además, toda la sal ha sustituido y como si, yo no sé si se puede llamar fosilización, no lo sé, pero ha cambiado el árbol está muerto por supuesto y lo ha convertido en una roca más o menos, roca lo llaman roca porque lo ha mineralizado, por decirlo así. Y entonces se ven y es increíble. Es un Entonces, paisaje ahí. sí, es como un desierto, pero lo ves todo blanco así, está, la verdad es que están en fotos bastante guapas. ¿Vale? Bueno, entonces, también por ejemplo podemos tener fósiles de huellas, ¿vale? Que son impresiones marcadas. Bueno, aquí las piezas dejan de desplazarse, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? No suelen fosilizarse animales o vegetales completos, ¿vale? Salvo si se dan condiciones en las que se puedan proteger, ¿vale? Es decir, que le protejan de la putrefacción, quiere decir, como el asfalto no es de las carreteras, sino los materiales que había antiguamente, la brea que llamaban, o la resina, ¿vale? Es lo del Parque Jurásico que sacan el ADN a los dinosaurios a partir de un mosquito dentro de ámbar, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, ¿vale? Con ADN de rana o así. Claro, y luego lo que decíamos de la momificación, pues por la congelación. En Siberia efectivamente ahí se han encontrado, pero que veis las imágenes, es flipante, que tiene la cabeza de un mamut, pero con el pelo. O sea, está ahí, está el bicho, o sea, que dicen, joder, y incluso han encontrado pequeñitos. Lo que pasa es que ahora han encontrado, por lo que decimos, ¿por qué ahora? Porque estamos con el deshielo, calentamiento global, y estaba... ¿Cómo? Claro, entonces la movida es que eso estaba conservado como una nevera. Entonces, fijaos, desde esa época ya están apareciendo ahora. Bueno, de hecho, donde encuentran también y ganan mucho dinero con cuernos, con los colmillos del mamut, también es por la zona, es que hay un reportaje en National Geographic. Siberia, No se pone que van, pero no, porque es una zona costera. La costa, donde rompe el agua, que el acantilado, tiene los estratos. Y en ese acantilado, a medida que va rompiendo el agua, van surgiendo los colmillos de los mamuts que ahí estuvieron en su momento. Entonces se van para allá y del acantilado sacan los cuernos perfectamente conservados. Pero es una zona, es que no sé dónde es, pero claro, es una zona fría de estas, pero con costa porque, te digo, se saca de la costa, vamos. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis lo que decía. Una serie de transformaciones, la fosilización es una serie de transformaciones químicas que sustituyen los compuestos orgánicos por minerales, lo que decía, que permite conservar exactamente la estructura y la forma del organismo, ¿vale? Son millones de años, ¿vale? Es un poco lo que lo comentaba, ¿vale? Lo que decía, si los restos están a la intemperie, se descomponen rápidamente, entonces, por acción de los agentes geológicos externos y los hongos y bacterias, por eso no se fosilizarían, ¿vale? Tiene que estar cubierto, ¿de acuerdo? Y repito, lo que decía antes, fosilización no es la momificación de conservación en frío, es la sustitución de las partes orgánicas por minerales, eso es fosilizado. ¿De acuerdo? Es decir, el mamut no estaba duro como una roca. Al final, los fósiles se convierten en materia orgánica, se ha convertido en rocas. ¿Vale? O sea, te enchufan con unos fósiles y hacen una brecha. Eso es. ¿Vale? Bueno, entonces los fósiles, la importancia que es lo que me refería. Esto de aquí de la derecha es lo que yo no voy a pedir.
O sea, ya me pedí que te sepas las eras geológicas y que me digas que había en cada una ni movidas de esas. Eso no es el objetivo. Entonces, ¿por qué es importante los fósiles? Pues hombre, nos permiten saber, combinados con las dataciones, tanto absolutas como relativas, los seres vivos que había en cada etapa. De hecho, cuando hablamos de fósiles, también hay fósiles de bacterias, ¿vale? Por eso también es importante. Entonces, pues cómo fue la vida en el pasado, ¿vale? Son documentos acerca de cómo vienen esos organismos, claro, eso es. Hombre, eso saber un poco, pues eso para qué vale, pero me refiero a lo de las... Esto de, por ejemplo, o sea, que tú me digas que la Monites, en el Jurásico no sé qué, pues no, eso no me interesa lo más mínimo. En qué ambiente se formó la roca que lo contiene también, ¿vale? Cada organismo ocupa un hábitat determinado y entonces podemos ver cómo era. Y lo que decíamos, puedo hacer una datación relativa, si sé cuándo vivió ese fósil, sé la datación de los elementos que hay a su alrededor, ¿vale? Cuándo se formó la roca que lo contiene, bueno, un poco saber eso, tampoco quiero mucho más aquí, ¿vale? Bien, aquí lo de cómo se fosilizan, que lo tengo de aquí hecho, me parece. Sí. Entonces, fijaos, el orden sería, lo primero que sucedería sería la muerte del organismo, ¿vale? Segundo sería depósito, ¿no? Se muere el organismo, se van depositando encima los sedimentos, ¿vale? Sustitución, ¿no? Se van sustituyendo los compuestos orgánicos por millones. Esto es la fosilización, de hecho, ¿vale? El siguiente sería que pasan millones de años, ¿no? Eso vendrá luego, claro, pasarán millones de años y ahora habrá una erosión de rocas y eso hará que el organismo aflore a la superficie, ¿vale? Es un poco el orden. Eso, efectivamente, eso es. Tenemos ahí el fósil igual, ¿vale? ¿De acuerdo más o menos? Un poco eso es la historia, que sepáis cómo se produce una fosilización. Vale, aquí, bueno, yo esto lo voy a poner, de hecho aquí tengo mis dudas, pero esto yo no te voy a pedir, te repito, esto no, de cara al examen, no, ¿vale? No es que sepas qué había en cada momento, pero bueno, yo más o menos lo he mirado por aquí y además yo aquí tengo mi controversia, porque yo diría, el cuaternario sé que es la época de los humanos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego, ¿vale? El secundario, la era secundaria, que es lo que yo miro aquí, está el cráneo roedor. ¿Por qué lo digo? Siguiendo el PDF, no, está para adelante. Es que además aquí hay que seguir algo para adelante que está aquí, ¿veis? En la secundaria, aquí me aparece el roedor, ¿vale? Yo he tirado aquí. ¿Qué pasa? Que también me aparece el dinosaurio. O sea, es decir, para mí, según mi criterio aquí, como digo, esto me va a pedir en el examen, da igual, pero según mi criterio, también la secundaria sería la de los dinosaurios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para mí esa también sería... Pero bueno, como no va a caer en el examen, tampoco me da un poco igual, sería esta. Y luego, la primaria sería los trilobites, ¿vale? Y la tercera quedaría ahí suelta, porque terciaria aquí... Ahí va. El cráneo roedor. Sí, pero aquí, claro, es que yo me queda el terciario. Sí, pero aquí también hay mamíferos. O sea, es que mamíferos hay en los dos, es lo que te quiero decir. Entonces, si pusieses terciario también está bien. Ya digo que esto no va a estar en el examen, no es lo que te va a pedir ese cuadro, con lo cual, pero bueno, si yo supone, no lo voy a poner pronto, pues si esto en el examen, aquí me dijese terciario los roedores, porque también son mamíferos, pues me parece muy bien, también puede ser válido. Pero ya digo, no voy a preguntar ese tipo de cosas. No es lo que me interesa de aquí. Sí, aquí hay mucho nombre, mucha historia. Bueno, al final por eso quiero que os quedéis un poco las normas generales y con los procesos un poco y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, entonces, el calendario geológico, lo que os decía, aquí lo que se ha hecho es divisiones del tiempo que lleva la Tierra, ¿vale? Los 4.500 millones de años. ¿En qué? Pues básicamente en eones, pero ¿cómo? No 1.000 millones de años, sino cuando sucedió algo. Pues, o sea, en el momento en el que surgió pues el oxígeno, el no sé qué, hayan dividido las etapas, ¿vale? Es un poco las divisiones que hacen, ¿vale? Bueno, eones total, 1.000 millones de años. Los eones que distinguen los geólogos son tres. Hay tres eones en la historia de la Tierra, que son el arcaico, el proterozoico, luego dicen que los químicos tenemos nombres raros, con lo de 4-metil 5-dioxano, pero bueno, y el fanerozoico, ¿vale?
Son las tres que hay. Bueno, aquí en la página 8, al final, o sea, dividimos la historia de la Tierra en 3 eones: arcaico, proterozoico y faneozoico. No. Vale. No, por eso. No vamos a andar con estas historias. A los 2 primeros eones se lo denomina precámbrico, es decir, el precámbrico contiene al arcaico y al proterozoico. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Simplemente que sepáis que el precámbrico es el primero, ¿vale? Que es el que abarca mayor tiempo y del que menos se conoce. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este es el menos conocido. No se conservan restos fósiles y las rocas de esta época son muy escasas. ¿Por qué? Porque era cuando estaba formando todo el piloto. Entonces, claro, aquí no había restos fósiles porque no había organismos vivos en aquella época. ¿Vale? Y las rocas pues estarán muy en lo profundo y como no hemos pasado de 15 kilómetros, pues ahí estamos. El arcaico, que se inicia 4.500 millones de años, y estas cosas no. La vida empezó a evolucionar en los primeros mares, 500 millones de años, bueno, que sepáis un poquito, tampoco voy a andar con fechas, o sea, esto no voy a marear. O sea, sinceramente no es algo que creo que en un segundo de la ESPA tenga bajada con esta historia. Entonces, el proterozoico comprende aproximadamente 2.000 millones de años, ¿vale? Evolución de los organismos, bueno, un poco la historia. Que lo veáis y ya está. Y luego, tampoco, por supuesto, si no hago que te aprendas el fanerozoico, tampoco te voy a preguntar las eras en las que se divide el fanerozoico. Sí que sepáis que un eón es más tiempo que una era. La era suelen ser periodos de tiempo donde ha sucedido algo importante. Entonces, que sepáis que un eón es más grande que una era, pues ya está, vale, punto. Y que la era no es un intervalo. La era no es un intervalo en concreto, es un cambio. ¿Ha sucedido algo importante? Pum, pues ahora la era de Acuario, no sé qué, pues claro, es un cambio. Entonces, que sepáis simplemente eso, que el eón sí que es una medida de tiempo concreta. Si no sabéis cuántos años son, me da igual. Pues eso, si lo ponéis mejor, pero si no, nada. Y que la era no es un periodo concreto de tiempo. Ha sucedido algo y le damos una era, ¿vale? ¿De acuerdo? Un poco, esa es la historia. De este cuadro, por supuesto, nada. O sea, de esto, no, bajo mi responsabilidad absoluta. Nacho. La era, has dicho que no es un... La era no es un periodo de tiempo de 1.000 millones, no, es el tiempo cuando un periodo que ha sucedido algo importante. Por ejemplo, pues aparece el hombre, ahí se aparece una era. Me parece, no sé si aquí lo dividen, me parece que lo tenéis aquí, sí. ¿Dónde están? Eras, ¿ves? Por ejemplo, primeros humanos, pues se llama era el cuaternario, ¿vale? Luego, pues un poco eso, ¿vale? Pero no sucede algo y llamamos una era desde esto hasta aquí, pero no es como el eón, que son 1.000 millones de años, ¿vale? Hombre, es que, o sea, que si estudiéis eso ahora, te está gustando, ¿eh? A ver, es una asignatura de geología donde esto son 4 temas. Porque en el primero te dan una parte, en el segundo te dan otra, y entonces ya vas viendo todo muy separado, muy diferente. Esto es como yo siempre digo, el manual de conducir es una mierda. ¿Por qué? Porque en vez de un tocho así debería ser 5 tomos. Porque claro, te explicas y dices esto, como me demonios son los de las normas de circulación. Aquí pasa un poco igual, entonces un poco a compresión. Yo lo que os digo, fuera los nombres del medio así chunguis y ya está, porque es que no veo el sentido que os aprendáis eso. O sea, es que no lo veo. 4.500 millones de años. O un eón. Estudiar todo eso. 4. Sí. Vamos a hacer una línea del tiempo aquí, pero por eso digo que eso no. Lo que sí nos metemos ahora, esto es un poco, ya nos metemos a parte un poquito más agradable en cuanto a que ya no hay tanto nombre raro y si hay cosas más físicas y químicas más, no hay tanto nombre y es más, un poco, por lo menos para mí, más atractivo, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto las eras de la Tierra, cómo se formó toda esa pesca, ¿vale? Nos metemos ya nos vamos a meter en la Tierra y nos vamos a centrar, pero no en la Tierra sino en lo que ha pasado, sino en su estructura, ¿vale? Vamos a ir a por la estructura de la Tierra. Aquí ya digo que es un poco más agradable de estudiar. Entonces, lo primero que hay que ver es lo que os he dicho. La Tierra es un planeta que está activo y en continuo cambio, aunque a los humanos no nos guste. Nosotros lo estamos acelerando ahora, desde el cambio climático y demás. Pero a nivel geológico, atmosférico y demás, siempre ha habido cambios, ya digo, no
El nuestro de ahora está muy demostrado que está provocado por nosotros, pero siempre ha habido cambio, la glaciación y demás. Y a nivel geológico, debajo estamos encima de una olla a presión. Es decir, debajo está materiales fundidos, o sea, eso es la muerte social, ¿vale? Entonces, y aparte son placas que se van moviendo unas con respecto a otras. Entonces, parece estático porque es tan lento que a nosotros nos parece estático, pero de eso nada, o sea, es súper activo. De hecho, pues eso, tsunamis, terremotos. Claro, efectivamente, como dice, claro que estoy aquí. De hecho, ya sabéis, la costa de San Francisco, Dios le bendiga. Efectivamente. Mira, el Yellowstone, igual todas esas, o sea, todas las zonas tan bonitas por las rocas que tienen, chungui, porque eso viene de algún sitio, ¿sabes? Esto es así, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, la Tierra hay que tener claro, pues, que está activa, ¿vale? No es algo estático. Vale, aquí lo tenéis, con los continentes. Entonces, básicamente, lo que tenemos que darnos con la parte más superficial es que, y aquí hablaremos todo el rato de teorías, hablaré de teoría tectónica y teoría tal. ¿Por qué? Porque todos son deducciones que hay, basadas en hechos físicos, pero deducciones. Entonces aquí tenemos la teoría tectónica de placas. Es decir, para explicar toda esta actividad terrestre, lo que se descubrió es que la corteza estaba dividida en trozos, en fragmentos. Esos fragmentos son las placas, aquí las tenéis, ¿vale? Y debajo ya veremos que otras... está el manto y más otros materiales, pero esas son las placas, es decir, la corteza no es un sólido uniforme, son placas que están en contacto entre sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es lo que está, lo veremos luego con más detenimiento, pero es eso, es lo que decimos, veremos cómo teoría de la tectónica de placas es capaz de explicar de una manera global todos los cambios que se producen en la corteza terrestre, a partir del movimiento de las placas litosféricas. Es decir, ¿por qué hay un terremoto? Porque la placa litosférica subduce sobre otra. ¿Por qué hay una zona donde se está formando? Porque aparece a través de la corteza material del manto. Todo eso es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, entonces, la Tierra. Bueno, ¿qué estructura tiene interna? Ya os he dicho, hemos llegado a 15 kilómetros. Pues antes Alfonso por perforar, ni siquiera nosotros. 15 kilómetros. 15 kilómetros, o sea, 15 kilómetros es lo que hay de aquí, yo que sé, a las Rozas o por ahí. O menos. Ya está, o sea, es eso, 15 kilómetros, me voy en bici haciendo así el caballito, vamos, del tirón. O sea, nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace para estudiar lo que hay en el interior de la Tierra sin verlo? Tenemos que utilizar métodos indirectos. Básicamente veremos, bueno, hay métodos directos e indirectos. El directo ya digo que es perforar y ver las rocas que hay. Ahí, tecnológicamente, solo hemos llegado a 15 metros de profundidad. Punto. 15 kilómetros, joder. 15 kilómetros. Los métodos indirectos, ya ahí sí que se puede estudiar más. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se ha hecho básicamente, sobre todo lo ponen aquí, son ondas sísmicas. Es decir, una onda tiene una peculiaridad muy guay, y es que su velocidad depende del medio por el que vaya, primero. Segundo, se desvía si cambia de medio, es decir, es sensible al cambio de medio. Por ejemplo, eso es típico, si tú miras al agua y quieres cazar un pez al estilo con la lanza antiguamente, no se te ocurre tirarlo donde ves el pez. El pez está más... No, ni siquiera eso, es que el agua lo que está haciendo es refractar los rayos, entonces el pez te está engañando. Si el pez tú lo ves aquí, está más hacia ti. Entonces, como tira donde está el pez dice, es que se me ha escapado, nos ha jodido, si es que le estás tirando donde no está. Porque en la imagen de la onda luminosa se desvía cuando sale del agua, pues cambia del agua al aire. Pues aquí lo que va a pasar es que lo que se ha hecho en la Tierra se han repartido una serie de sismógrafos por la Tierra, ¿vale? Opuestos y demás. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se manda por ejemplo, una onda sísmica al Polo Norte, o hay un terremoto. ¿Qué es lo que se hace? Se detecta en todos los sismógrafos. ¿Qué pasa? Imaginaos que yo tengo un sismógrafo. Vale, tengo un sismógrafo aquí, ¿vale? Y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. Entonces yo mando una onda sísmica desde aquí, ¿vale? Si la Tierra fuese homogénea, lo que yo haría es que yo lo iba a detectar aquí, porque no se iba a desviar, que no se me desvía. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo flipante del asunto es que se detecta que esta onda sísmica es detectada aquí, aquí y aquí. Es decir, parte pasa y parte se desvía. Si hay desviaciones, quiere decir porque hay diferentes compuestos, diferentes medios en el interior de la Tierra. Eso es lo que hace que, digamos, que veremos ahora manto, núcleo, tal. Porque yo mando la onda sísmica y veo o que rebota, porque no puede pasar al siguiente medio, o que cuando pasa se desvía.
¿vale? Fijaos que si yo no tuviese un sismógrafo en la parte opuesta, yo esto no lo vería, porque yo solo vería que rebota, pero no vería cuánto se desvía. Ahora, al poder tener sismógrafos en la parte opuesta, ya puedo detectar cuánto se está desviando la onda. Pues aquí yo digo, si yo tengo la Tierra y tengo uno aquí, vale, va y rebota. Bueno, vale, pero no sé cómo se ha desviado. Pero si yo tengo otro aquí que detecta que se ha desviado hasta aquí, digo, hoy va, este se ha desviado para allá. Y puedo saber más con exactitud qué tipo de material es. Más denso, menos denso. ¿Vale? A ver. Upa. Vale, entonces esto sería lo que se denominan métodos indirectos, que son los más utilizados. ¿Veis? Aquí sería lo que tenéis, ondas sísmicas que se detectan y cómo se van dispersando y desviando en función del medio con el que se encuentran. ¿Vale? Lo que decía, no puedo hacer directamente, lo hago de esta manera. Ondas sísmicas, lo tenéis aquí. Que son ondas P, ondas S, me da un poco lo mismo, ¿vale? Que si ves un poco la historia. ¿Qué es lo que sí va a pasar? En cuanto yo mi onda vea que se desvía, ya sé que pasó por una discontinuidad. Es decir, si mi onda sísmica por aquí va así y de repente aquí hace así, es por aquí una discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? Es eso. Si yo veo que mi onda sísmica no se desvía, sí, hombre, claro, que no se ve aquí. Sí, acabamos de descubrir, yo qué sé, no sé. Y se me acaba de pirar, claro, algo nuevo que me ha petado el Vale. Si yo veo que no se desvía, lo que quiere decir es que no hay ninguna discontinuidad, que todo es el mismo material. ¿Estamos de acuerdo? Es eso. Es como en un vaso yo pongo mitad agua, mitad aceite. Si yo mandase una onda sonora o una onda, lo que vería es que cuando el aceite iría, por ejemplo, así, y seguiría así. Ahora, cuando llega a la parte del agua, se desvía. Lo que decía del agua y el pez es superficie del agua, aire. Entonces, cuando va de la superficie del agua hacia el aire, cambia y se desvía. Si tú te metes en el agua y vas a cazar vale, estás sumergido en el mar y vas a cazar el pez, o vas a pescar el pez, mejor dicho, no se cazan peces, efectivamente, vas a pescar, pero es un arpón, vas a pescar el pez, ahí, si no llevases gafas de buceo, porque las gafas también afectan, pero si tus ojos estuviesen en contacto con el agua, no había desviación, porque el rayo que viene del pez por el agua hasta tu ojo. En cuanto te pones las gafas de buceo, que estás creando aire dentro del ojo, ahí ya tienes un cambio, tienes que tener cuidado. Lo mismo el enchufar al lado, no lo sé. Vamos, tienes que ir pescas una persona. ¿Vale? Entonces, eso no, ahí eso no, esos los cabronetes no. ¿Vale? Bueno, entonces lo que os decía, aquí se ha podido ver que el interior de la Tierra es heterogéneo, está estructurado en zonas concéntricas de propiedades diferentes. ¿Vale? Tengo aquí vale. Bueno, ¿cuál es el principal método de estudio del interior de la Tierra? Explica en qué consiste. Pues el método es el de indirecto a través de las ondas sísmicas, según su desviación. O sea, el método sería un método indirecto, ¿vale? Y ¿qué estudiamos? La desviación de la onda sísmica. Sabemos que cuando una onda cambia de medio, se desvía. ¿Vale? Esa es la historia. ¿Vale? O sea, repito, a través de ondas sísmicas, cuando cambia su dirección, ¿vale? Es porque ha cambiado de medio. Eso me dice, además me dice los kilómetros, además también se pueden, porque hay una velocidad. Entonces, si yo calculo, es como un radar, mando la onda y detecto el tiempo que tarda en volver, puedo calcular la distancia que hay, ¿vale? Por eso son métodos bastante precisos. O sea, aunque no lo hayan visto directamente, sí que... Sí. ¿Sí? Colomar, ¿vale? ¿De acuerdo? Dejamos aquí esta parte. Lo voy a colgar.